El ayatolá había sido asesinado y la respuesta de Irán no fue la capitulación, fue una amenaza directa, pública, con nombre propio, contra el presidente de los Estados Unidos, entregada no a través de canales secretos, no a través de intermediarios diplomáticos, sino abiertamente, con registro, para que la comunidad internacional la escuchara completa. No vamos a dejar a Donald Trump impune. Tiene que pagar el precio. Mártiro a nuestro líder y a nuestra gente. No lo dejaremos ir hasta que retaliemos en especie. Esas son las palabras de Ali Larijani, figura del liderazgo de seguridad nacional de Irán, en una entrevista traducida que recibió prácticamente ninguna cobertura en los medios estadounidenses. Antes de examinar lo que esa declaración significa estratégicamente, vale la pena entender el contexto en el que fue entregada, porque la brecha entre la narrativa oficial americana de este conflicto y la realidad observable sobre el terreno se ha vuelto lo suficientemente amplia como para requerir un examen directo. Durante todo el día previo a esa declaración, la posición americana fue presentada públicamente como una de victoria decisiva. Irán ha sido diezmado. Irán ha capitulado. Irán necesita pedir clemencia. Cuando se le preguntó qué significa exactamente la rendición incondicional en términos operacionales, la respuesta ofrecida fue: cuando pidan clemencia o cuando no quede nadie que pueda pedirla porque el liderazgo ha sido eliminado. Eso también cuenta. Frente a ese encuadre, considera lo que estaba ocurriendo simultáneamente. El presidente de Irán emitió una declaración ofreciendo un gesto de distensión genuino, aunque condicional, hacia los países vecinos del Medio Oriente. El mensaje fue preciso: si dejan de permitir que Estados Unidos use su espacio aéreo, su territorio y sus aguas para atacar a Irán, dejaremos de golpearlos con drones y misiles balísticos. No es nuestro deseo atacar en toda la región. La declaración incluyó una disculpa dirigida específicamente a Turquía y Azerbaiyán por ataques que habían afectado su territorio, y rechazó explícitamente la rendición ante Estados Unidos en los términos más claros posibles. El canciller iraní Araghchi emitió un comunicado formal escrito cuyo lenguaje es analíticamente significativo, independientemente de la dimensión de propaganda que conlleva. Escribió que la apertura del presidente Pezeshkian hacia la distensión regional fue asesinada casi de inmediato por la malinterpretación de Trump de las capacidades, la determinación y las intenciones de Irán. Afirmó que si Trump busca la escalada, es exactamente lo que las Fuerzas Armadas de Irán llevan tiempo preparadas para entregar y lo que recibirá. Colocó la responsabilidad de cualquier intensificación del conflicto directamente sobre la administración americana, y luego dijo algo que el público americano casi con certeza no ha escuchado de sus propios medios. El propio Consejo Nacional de Inteligencia de Trump, que representa los aportes de los 18 organismos de inteligencia americanos, determinó que la guerra con Irán está destinada a fracasar. Preguntó directamente si esas advertencias fueron transmitidas a los tomadores de decisiones antes de que comenzara la operación. También declaró que la operación de una semana de Trump ya le había costado al ejército americano $100,000 millones, además de las vidas de soldados americanos, y que cuando los mercados reabran, esos costos se inflarán y se transferirán directamente a los ciudadanos ordinarios en las gasolineras de todo el país. Describió el conflicto como una guerra de elección perseguida por un pequeño grupo de tomadores de decisiones, y la caracterizó como la culminación de décadas de intentos fallidos del gobierno israelí de arrastrar a Estados Unidos a pelear en su nombre. ¿Es esto propaganda iraní? En parte sí, debe verse como tal, pero verlo como propaganda no lo hace estratégicamente irrelevante. La pregunta no es si el gobierno iraní está girando su posición. Todos los gobiernos en todos los conflictos lo hacen. La pregunta es si las señales subyacentes incrustadas en esa declaración corresponden a la realidad observable y en la afirmación central de que Irán no está rindiéndose, no está cerca de rendirse y está preparado para sostener y escalar el conflicto. La evidencia observable respalda la posición iraní más que la americana. El canciller también abordó directamente el ataque a la planta de desalinización. Afirmó que Estados Unidos golpeó una instalación de agua potable en la isla de Keshm, cortando el suministro de agua a 30 aldeas. Describió el ataque a la infraestructura civil de agua como un precedente peligroso con graves consecuencias y señaló que fue Estados Unidos, no Irán, quien estableció ese precedente en el conflicto actual. Después del gesto de distensión regional de Irán hacia sus vecinos, la respuesta americana no fue explorar la apertura diplomática, la respuesta fue escalar.
Las fuerzas americanas e israelíes comenzaron a atacar las principales refinerías de petróleo de Teherán, que suministran más del 50% de la energía doméstica de Irán. Un paquete de ataques que por cualquier evaluación objetiva representa una intensificación significativa de la campaña contra la infraestructura civil en lugar de los activos militares. Las imágenes de esos ataques, depósitos de petróleo consumidos por enormes incendios, petróleo ardiendo, derramándose por las calles y penetrando en los sistemas de alcantarillado, ríos de llamas moviéndose a través de áreas urbanas. No son imágenes que pertenecen a una operación militar dirigida, son imágenes que pertenecen a una categoría diferente de guerra. La consecuencia estratégica de atacar esa infraestructura es lo contrario de lo que requeriría el objetivo declarado de la operación, que es producir un cambio de régimen a través de un levantamiento popular. Cuando un gobierno bombardea la escuela que educó a tus hijos, destruye la planta que provee tu agua potable y ahora elimina la refinería que calienta tu hogar y alimenta tu ciudad, el efecto político sobre la población civil no es volverla contra su gobierno, es volverla contra el país que bombardea. Esta no es una observación teórica, es el patrón documentado de todo conflicto moderno donde la infraestructura civil ha sido sistemáticamente atacada, y es lo que está ocurriendo en Irán en este momento. Incluso los iraníes, que tenían agravios genuinos contra la República Islámica, los que habían protestado, los que habían empujado por la reforma política, los que habían mirado hacia el mundo exterior con algún grado de apertura, están ahora uniéndose alrededor del país, en lugar de alrededor de la perspectiva del cambio que la operación americana afirma estar promoviendo. El bombardeo de la escuela primaria en Minab, que mató a más de 150 personas, la mayoría de ellas niños, un hecho que ahora está efectivamente confirmado por imágenes satelitales y sesiones informativas de inteligencia del Congreso, no produjo una población lista para la liberación, produjo una población unida en el duelo y la ira dirigida hacia Estados Unidos. El ataque al agua, el ataque a la energía, cada golpe contra la vida civil está endureciendo la determinación iraní en lugar de quebrar. La teoría operacional no está funcionando, y las personas que pagan el precio de su fracaso no son los tomadores de decisiones que la diseñaron. Pasemos ahora a la amenaza directa contra la vida del presidente. Porque las declaraciones de Larijani en su entrevista traducida van más allá del desafío retórico y merecen examinarse cuidadosamente por lo que revelan sobre el pensamiento estratégico iraní en esta etapa del conflicto. Larijani describió la teoría operacional americana en términos que son analíticamente precisos. El plan inicial era eliminar al liderazgo iraní y a los comandantes clave rápidamente, producir una perturbación gubernamental lo suficientemente severa como para colapsar la estructura administrativa y terminar la guerra rápidamente antes de que los costos económicos y políticos se volvieran insostenibles. Dijo que los americanos pensaron que esto se haría muy rápido. Su estrategia era terminar la guerra ferozmente, pero en poco tiempo. Los comparó con Venezuela, atacar y tomar el control en días. Dijo que se atascaron. Luego dijo algo que no ha sido ampliamente reportado en los medios americanos. No vamos a dejar a Trump impune. Tiene que pagar el precio. No abandonaremos esto. Le has infligido una herida profunda en nuestros corazones y no te dejaremos ir. Te haremos entender completamente lo que te haremos. Esa es una amenaza pública directa y nombrada de represalia contra el presidente en funciones de los Estados Unidos, emitida por una figura senior de seguridad nacional iraní en una entrevista transmitida. Y desde el cuartel general de defensa aérea de Irán llegó una declaración sobre la propuesta americana de proporcionar escoltas navales para los petroleros que intentan transitar el estrecho de Hormuz. La entrada puede ser en la superficie, pero el final será en el fondo del mar Pérsico. El estrecho de Hormuz transporta aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo crudo. Está esencialmente cerrado. La respuesta americana al cierre ha sido sugerir escoltas navales para los petroleros comerciales. La respuesta iraní a esa sugerencia ha sido declarar públicamente que cualquier embarcación que intente el tránsito escoltado será hundida. Las compañías navieras ya han hecho su propia evaluación. Ningún acuerdo de seguro, ninguna escolta naval cambia el cálculo lo suficiente como para justificar arriesgar la vida de las tripulaciones en ese pasaje. El estrecho permanece cerrado, el petróleo no se mueve y las consecuencias económicas de ese cierre se están transfiriendo directamente a cada hogar en cada país que importa energía. Mientras tanto,
La respuesta de la administración a la pregunta de cómo manejar el aumento de los precios del petróleo incluyó levantar las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso, permitiendo a Moscú inundar los mercados con crudo ruso. La justificación declarada fue que el aumento de la oferta haría bajar los precios. El resultado observable fue el contrario. Los precios continuaron subiendo, y el beneficiario directo de la eliminación de sanciones es un gobierno ruso que está utilizando los ingresos adicionales para financiar sus operaciones militares en curso en Ucrania. En el mismo momento, la administración le está pidiendo a Ucrania que ayude a derribar los drones y misiles iraníes que se usan contra los activos americanos en la región. La incoherencia estratégica de estas decisiones simultáneas no es una observación partidista, es una descripción estructural de lo que está ocurriendo. Sobre la pregunta de cuál es el objetivo final de la operación, un funcionario americano de alto nivel declaró públicamente esta semana que la meta es apoderarse del petróleo iraní, sacar las enormes reservas de petróleo de Irán de las manos de quienes describió como terroristas y resolver permanentemente el problema del estrecho de Hormuz, tomando el control de los activos energéticos iraníes. Esa declaración, entregada en la televisión americana, representa la articulación más explícita hasta ahora del objetivo real de esta operación, tal como lo entienden las personas que la están conduciendo. Vale la pena señalar que no tiene ninguna base en el derecho internacional, ninguna autorización del Congreso y ningún precedente en la historia moderna de las operaciones militares americanas que han sido presentadas al público como defensivas o preventivas. Lo que está ocurriendo en el Parlamento iraquí agrega una dimensión regional a este panorama que no puede separarse de las consecuencias operacionales de las decisiones que se están tomando. Cánticos de muerte a América en el suelo de la legislatura iraquí, el país donde la sangre y el dinero americano fueron gastados durante 2 décadas en una operación que también fue presentada en su momento como necesaria, justificada y estratégicamente sólida. Las tensiones sectarias que habían sido mantenidas en un frágil equilibrio en toda la región, chiitas, sunitas, kurdos, y las superpuestas estructuras de alianza construidas durante años de difícil diplomacia, se están fracturando simultáneamente bajo la presión de un conflicto que fue lanzado sin un plan públicamente declarado de qué viene después de que dejen de caer las bombas. El emir de Qatar se reunió con el presidente americano esta semana porque Qatar está observando cómo la identidad económica que ha pasado décadas construyendo, un centro moderno y globalmente conectado para la inversión y el turismo, es visiblemente desmantelada por un conflicto que no eligió y del que no puede salir. La declaración de Doha fue directa. La escalada que actualmente se está presenciando en la región tendrá graves repercusiones en la seguridad y la paz internacionales. La crisis debe contenerse mientras se intensifican los esfuerzos diplomáticos. Los depósitos de combustible del aeropuerto internacional de Kuwait fueron atacados con drones, produciendo incendios masivos. La Kuwait Petroleum Corporation, el quinto mayor productor de la OPEP, anunció reducciones precautorias de producción, declarando que no puede exportar debido al cierre del estrecho de Hormuz. Qatar Energy ha reducido su producción. Los estados del Golfo, que se suponía debían ser los beneficiarios de una operación que eliminaba la amenaza iraní, están en cambio absorbiendo las consecuencias más inmediatas y económicamente devastadoras de un conflicto sobre el que no fueron consultados antes de que se pusiera en marcha. Un buque naval iraní que participaba en un desfile marítimo en India, bajo condiciones previas que requerían que llegara desarmado, condición pública y verificada por todas las partes, fue torpedeado por fuerzas americanas cuando salía de Sri Lanka. La mayoría de la tripulación murió. Las fuerzas americanas no prestaron auxilio a los sobrevivientes en el agua. La Marina de Sri Lanka rescató a aproximadamente 30 personas. Este incidente ha recibido prácticamente ninguna cobertura en los medios principales americanos, y a través de todo esto, la posición oficial americana permanece invariable. Estamos ganando la guerra. Necesitan pedir clemencia. Es una excursión corta. La distancia entre esa característica y la realidad observable de lo que está ocurriendo con los soldados americanos, con los civiles iraníes, con las economías del Golfo, con los mercados energéticos globales, con las alianzas regionales, con la credibilidad americana en cada capital que está observando este despliegue, no es una distancia que pueda cerrarse con un mejor mensaje.
Es una distancia que refleja una brecha fundamental entre la teoría estratégica que precedió a esta operación y la realidad estratégica que la operación ha producido. Hay guerras que se pierden en el campo de batalla, y hay guerras que se pierden en la distancia entre lo que se dijo que iba a pasar y lo que está pasando. Esta segunda variedad es, históricamente, la más difícil de reconocer desde adentro y la más costosa de ignorar.